Jóvenes estudiantes del tercer grado de secundaria de la gran institución educativa Ingenieros Uni de la ciudad de Huaral, reciban un saludo fraterno de parte del profesor David Guamán Manrique. En esta ventana virtual, mis queridos estudiantes, les doy la bienvenida a la 7ª sesión de aprendizaje. La asignatura que nos va a familiarizar en esta tarde o en este día es Historia Universal. Con mucho aprecio está elaborado por mi persona, el profesor David Guamán Manrique. Y está dirigido a toda la familia educativa del tercer grado de secundaria. Ahora, nos vamos a centrar, mis queridos estudiantes, ¿dónde está nuestro tema? En nuestro libro, La Revolución Francesa de la etapa republicana, se encuentra ubicado en las páginas 30, 31, 32, 33 y 34. Dentro de estas páginas están las clases, están los temas, los conocimientos y están las prácticas. Y lo vamos a trabajar de acuerdo a cómo voy a indicar al final de este video. Sin más preámbulos, mis queridos estudiantes, ingresamos entonces a el desarrollo del tema de Historia Universal sobre la Revolución Francesa. Pero ya estamos ingresando a la etapa republicana. Muchachos, la Revolución Francesa, etapa republicana, tiene 3 etapas, fases de la etapa republicana. Primera etapa se llama la etapa de la Convención, que dura entre septiembre de 1792 y diciembre de 1795. La segunda etapa se llama etapa del Directorio, comprendida entre 1795 y 1799. Y la tercera etapa, el Consulado, entre 1799 y 1804. Entonces, yo puedo configurar que la Revolución Francesa ha durado desde 1792 hasta 1804, pasando por 3 etapas: la Convención, el Directorio y el Consulado. Muchachos, aquí vamos a ver entonces el desarrollo de cada uno de ellos. Empezamos con la Convención Nacional. La Convención Nacional era una asamblea electa, o sea, elegida, de carácter constituyente, o sea, se constituye, se va a permanecer por buen tiempo y nadie lo va a poder hacer desaparecer. Esta Convención Nacional concentró dos poderes, o sea, el poder lo divide en dos: poder ejecutivo y poder legislativo. ¿Ya? Entonces, eso ocurrió entre 1792 y 1795, la duración de la Convención Nacional. Es decir, la Convención Nacional va a llegar a su fin el 30 de octubre de 1795. Y vamos a ver por qué. Primero, vamos a ver los objetivos principales de esta Convención Nacional. ¿Qué cosa querían ellos? Primero, muchachos, para que todo lo que ellos buscaban, lo que ellos querían lograr, se tuvo que ejecutar un gobierno del terror. Surge la época del terror. A todo aquel que se oponía a la Convención Nacional, muchachos, los buscaban, los encontraban y de frente los condenaban a muerte y ¡plum! A la guillotina. ¡Pum! Salía volando la cabeza del cuerpo del acusado. Y así lo hicieron y llegaron a matar a poco más de 6.000 ciudadanos franceses que fueron aguillotinados, y entre ellos el rey Luis XVI pasó por la guillotina. ¿Y quién lo mandó a ejecutar? Los miembros de la Convención Nacional. Pero no todos los miembros, ¿eh? Vamos a ver cómo estaba después constituido la Convención Nacional. Ahora, ¿qué más? Decretó la abolición de la monarquía, o sea, desaparece el rey y proclama la república. Procesó y condenó a muerte a Luis XVI, ejecución que se realizó en enero de 1793. ¿A dónde lo llevaron? A la guillotina. Sancionó el sufragio universal, derecho a voto para todo ciudadano.
Ya, es decir, todo ciudadano ya tenía derecho a voto. Lo bueno que hicieron los de la Convención Nacional es que todo mundo, sea varón, sea mujer, tenga derecho al voto universal. Porque antes de esto no había voto universal. Eran unos privilegiados los que iban a votar. Pero ahora, después de la Convención Nacional, determinó que todo mundo mayor de edad pueda votar y participar, sea varones o sean mujeres, participar en las elecciones de cualquier institución política. Ahora, clubes o instituciones políticas de la Convención Nacional. La Convención Nacional, muchachos, agrupó a 3 sectores o 3 instituciones políticas. No le llamaron, bueno, lo llamaron en realidad en Francia, lo llamaron los clubes. Ya, los clubes. 3 clubes. Primer club se llamó los girondinos, tendencia de derecha. Ahora, estos girondinos, muchachos, fueron representantes de la burguesía, de la gente intelectual, pero de la burguesía de la clase alta, ¿ya? Y además, estos girondinos eran pacíficos. No les gustaba la guerra, no les gustaba la matanza, los asesinatos, no. Ellos querían inclusive, los girondinos, querían que permanezca el rey Luis XVI en el poder y no se le toque. Pero sí que el rey comparta sus poderes con otras instituciones. Que siga permaneciendo el rey, pero que no se le toque. Esa era la idea de los girondinos. Eran pacíficos, ¿ya? No les gustaba los asesinatos, las guerras, no les gustaba eso. Querían que toda la revolución sea conducida por la buena, pero lo malo era que sacaban cara por la clase alta y pisoteaban los derechos de la clase baja. Entonces, por esa razón, muchachos, el segundo grupo va a ser de tendencia de centro. Se llamó la llanura. La llanura es un grupo o club de hombres de los cuales eran también moderados y eran los más numerosos, es decir, de 700 y picos de diputados que tenía la Convención Nacional, 400 eran diputados de la llanura. Poco más de la mitad. Entonces, pero esto, la llanura, que también eran pacíficos, muchas veces la llanura salía a apoyar a los girondinos, o sea, los de la clase alta, y otras veces se venían a apoyar a la tercera clase de los jacobinos o montañeses. Es decir, o se iban para arriba, o se venían para abajo, o se iban a la derecha, o se iban a la izquierda. Entonces, tanto jacobinos como girondinos, para ellos era importante contar con la colaboración de la llanura. Entonces, muchachos, ¿quiénes aparecen en este caso? Ahora vienen los de tendencia de izquierda, los jacobinos o montañeses. Representan la clase media y aliados con los sectores más radicales del pueblo de los olvidados. ¿Quiénes eran estos radicales? Los llamados sans-culottes. Durante el mandato jacobino, los jacobinos llegaron a tomar el poder de la Convención Nacional y durante ese mandato, muchachos, se convirtió en un gobierno tirano y tuvieron a su jefe, a Maximiliano Robespierre. Este Robespierre, muchachos, fue el jefe del gobierno del terror. Era un, llámese así, si los vamos a llamar, recontra asesino y maldito, que a todos sus enemigos que a él miraba y no le simpatizaba, los sancionaba y ¡pum! De frente, ¡plum! A la guillotina. Y fueron ellos los que mataron, asesinaron al rey Luis XVI. Entonces, los jacobinos o montañeses fueron los que ejecutaron el gobierno del terror, matando en la guillotina a todos sus enemigos. ¿Y quién fue su líder máximo? Maximilianus Robespierre. Ahora, principales sucesos durante la Convención Nacional. Muerte de Luis XVI, un 21 de enero de 1793, a cargo de los montañeses o jacobinos. Los girondinos, en venganza de la muerte del rey Luis XVI, entregaron la ciudad de Tolón a Inglaterra, país que lideraba la coalición contra Francia. Aquí hay una ligera historia.
Cuando el gobierno de Luis XVI, el emperador, cayó en manos de los revolucionarios, se unieron otros emperadores de otros países. El emperador de Inglaterra, de Rusia, de Prusia, de Austria, se unieron, muchachos. ¿Para qué? Para luchar contra los revolucionarios franceses, porque ponían en peligro sus coronas. Y dijeron, si tumbaron al rey Luis XVI de Francia, entonces este ejemplo lo van a tomar nuestros pueblos de Austria, Prusia, Inglaterra y Rusia, y nos van a tumbar. Entonces se juntaron estos países, formaron una coalición contra Francia, y lo primero que hicieron es recibir un espacio en Tolón gracias a los girondinos. Los girondinos, que eran enemigos de los jacobinos, permitieron que esta coalición ingrese a Francia. Y entonces ya la coalición amenazaba a la revolución. Aplicación del gobierno del terror. Eso lo vamos a ver aparte, ¿ya, muchachos? A continuación tenemos allá la elaboración del calendario revolucionario. En la época de la República, muchachos, se elaboró un calendario diferente al calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el actual calendario que nosotros manejamos, con 365 días distribuidos en 12 meses. ¿Por qué se llama calendario gregoriano nuestro calendario? Porque lo hizo, es el modelo que elaboró el Papa Gregorio, ¿no? El Papa Gregorio. En ese sentido, queridos estudiantes, el Papa Gregorio es el que realizó este calendario. Y lo vemos a continuación. El calendario es con los siguientes meses. En otoño, de acuerdo a lo que ocurría en cada mes, se pusieron los nombres, ¿no? Todo con rojito está el calendario vendimiario, brumario, primario, nivoso, pluvioso, ventoso. O sea, no se llamaba enero, febrero, marzo, sino vendimiario, brumario. Recordemos este nombrecito, brumario, primario, nivoso. Un chinquito, muchachos. Aló, estoy en mi casa. Aló, dime. Continuamos, jóvenes. Listo, listo, te espero. Listo, muchachos. Entonces, no hay problema, continuamos. Estos meses, entonces, vendimiario, brumario, primario, nivoso, pluvioso, ventoso y germinal, floreal, pradial, mesidor, termidor, fructidor, son los meses del calendario revolucionario de la época republicana. Lo cambiaron, ¿ya? Entonces, este calendario, muchachos, va a tomar bastante pronunciación o relevancia, o va a sobresalir un par de meses. El mes de Brumario, ya, el mes Brumario, mes en que Napoleón Bonaparte va a dar un golpe de estado, ¿ya? El golpe de estado en el mes Brumario. ¿Qué quiere decir? En el mes de octubre, ¿ya? Entre octubre y entrando para noviembre, ¿ya? O sea, es decir, en el mes Brumario, Napoleón Bonaparte va a dar un golpe de estado. Ahora, otro mes que va a sobresalir, el mes Termidor. En el mes Termidor, en julio, en el mes Termidor, muchachos, los girondinos van a dar un golpe de estado. ¿A quiénes? A los jacobinos. Van a vencer a los jacobinos. Y en el mes Termidor se inicia esa guerra que va a dar por finalizada, ¿qué cosa? La Convención Nacional. Ya, entonces 2 meses vamos a tomar en cuenta. El mes Brumario y el mes Termidor. ¿Ya? Recordemos, muchachos. Entonces este calendario, ya les expliqué, está hecho, dice, a propuesta de la Revolución Francesa en la época republicana. Pero ya Napoleón Bonaparte en el año 1806 lo dio por terminado. Es decir, no me gusta este calendario y voy a regresar al calendario gregoriano. Y Napoleón Bonaparte a partir de 1806 decidió volver al calendario gregoriano. Pero hay que recordar que Francia tuvo un calendario revolucionario, ¿ya? Desde 1792 hasta 1806. Ahora, muchachos, etapa del gobierno del terror.
Acá dice, el terror francés fue un periodo entre 1793 y 1794, caracterizado por los cambios centrados en la violencia de la Revolución Francesa. Un periodo en que sobresalió que la Convención Nacional, liderada por jacobinos o montañeses, mató a todo tipo de enemigos, muchachos. Y el objetivo era vencer al enemigo interno, que eran los políticos que le daban la contra a los jacobinos, y a los enemigos externos, que ya se venían las coaliciones de los países de Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra, que se habían juntado. A esos tenía que vencer el gobierno del terror. Por esa razón, muchachos, se organizaron. El sistema del gobierno del terror se organizó de la siguiente manera. Formó un comité de salud pública o salvación pública, encargado de concentrar los poderes civiles y militares. Decretaba la leva en masa. ¿Qué es leva? ¿Por qué hacían la leva? La leva es, muchachos, una época en que el Perú también vivió esto. En el Perú hubo leva, muchachos. Es decir, era cuando existía el servicio militar obligatorio, que todos los jóvenes entre los 17 y 19 años de edad tenían que ir al ejército obligatoriamente. Cuando los jóvenes no iban al ejército, entonces los salían a buscar a las calles y los chapaban. Salían con camiones y militares atrás y hacían redadas, y eso se le llamaba leva. Levantar a todos los jóvenes y blum, acuartelarlos de frente en contra de su voluntad. Sirve a la patria, señor, y pum, los encerraban. Entonces, esa era la leva. Hoy ya no existe eso. Ahora el servicio militar es voluntario. Entonces, por esa razón, en aquella época el Comité de Salud Pública o Salvación Pública, para asegurar el número de militares, hacía la leva. Y decía, los soldados, todos los franceses deben de defender a su país y luchar contra el enemigo interno y el enemigo externo. Ahora, en cambio, el Comité de Seguridad General, muchachos, era el encargado de buscar sin descanso a todos los enemigos de la revolución. ¿Ya? Es decir, vamos a buscar a quienes son todos los enemigos internos y externos y los vamos a llevar al Tribunal Revolucionario. Y este Tribunal Revolucionario era el encargado de matarlos. Muy bien, el Comité de Seguridad General los acusa de ser culpables y luchar contra nosotros, el gobierno de la Convención Nacional y el gobierno del terror. Entonces, ¿quién era el máximo representante del gobierno del terror? Maximilianus Robespierre. Entonces, Maximilianus Robespierre dijo, maten a todos nuestros enemigos, ¡pum! Y el Tribunal Revolucionario, ¡juá! Guillotina, señor. Y mataban a toda la gente, muchachos. Ahora, recuerden el mes termidor. El 9 de termidor, cuando digo el 9 de termidor, es el segundo mes del año calendario de la época republicana, ¿no? De los franceses. El 9 de termidor del año 2, en el libro dice del año 3, hay que corregir eso, el libro dice el año 3 y es el año 2, ¿ya? El segundo año del segundo mes llamado termidor de la revolución. El 27 de julio, o sea, representando, el 27 de julio de 1794, los girondinos encabezaron una conspiración contra el gobierno del terror, o sea, contra los jacobinos o montañeses. Al año siguiente, el 26 de octubre de 1795, se puso fin a la convención y la convención se desintegró. Y a partir de allí fue cambiado la convención por un sistema de gobierno llamado el directorio. Les presento a continuación a el directorio, muchachos. ¿Y qué es el directorio? Tras la muerte de Robespierre, ¿quién fue Robespierre? El máximo líder del gobierno del terror de los jacobinos o montañeses. Cuando mataron a Robespierre, a partir de ese año, muchachos, entonces los girondinos tomaron el poder y hicieron desaparecer la convención y crearon el directorio. Este directorio redactó una nueva constitución, la de 1795, y ensayó la fórmula del directorio, así denominado porque el poder ejecutivo quedaba en manos de 5 miembros, llamados directores, y en tanto que el legislativo descansaba en 2 cámaras, Consejo de los 500 y el Senado. Aquí les presento esa estructura, muchachos. El primero se llamaba Poder Ejecutivo. ¿Quiénes lo integraban? Lo integraban los 5 directores.
elegidos por el Consejo de Ancianos por cada año. Los 5 directores compartían el poder para no concentrarlo en una sola persona. Es decir, ya no querían que un solo rey gobierne, no señor, ahora 5 que gobiernen tanta vaina para evitar que un solo hombre tenga todo el poder. Ese era el poder ejecutivo del directorio, 5 directores. ¿Quiénes lo elegían? Los ancianos. Ahorita vamos a ver dónde están los ancianos. Poder legislativo, compuesto por el Consejo de los 500. Este Consejo de los 500, muchachos, ¿ya? Era elegido por el pueblo en sufragio universal. Lo elegían los del pueblo. Elegidos ellos, entonces ellos elegían al Consejo de Ancianos. ¿Ves? El Consejo de Ancianos elegidos por el Consejo de los 500. Los 500 elegían al Consejo de Ancianos. Ahora este Consejo de Ancianos, elegidos, elegían a los 5 directores. Porque acá dice, los 5 directores elegidos por el Consejo de Ancianos. Y aquí está, el Consejo de Ancianos elegía al 5 directores. Y el Consejo de Ancianos eran elegidos por los del Consejo de los 500. Y el Consejo de los 500 elegidos por el pueblo. El control militar del directorio. Muchachos, aquí sucede esto, ¿no? El control militar se lo entregan a Napoleón Bonaparte. Un militar sagaz, hambriento de poder, cegado de querer llegar a la máxima investidura de Francia. Y le dan el máximo poder militar. Este señor, pachonchito él, tiene un estilo de borrachín ahí sentadito, pero fue un gran hombre y baluarte militar, fue Napoleón Bonaparte, que nació un 15 de agosto de 1769 y murió un 5 de mayo de 1821, muchachos. Fue un militar y estadista francés, general revolucionario durante la Revolución y el Directorio, artífice del golpe de Estado el 18 de Brumario, ahí está, el segundo mes del año calendario de la República, 18 de Brumario. Y en realidad el 18 de Brumario correspondió al 11 de noviembre de 1799. Muchachos, Napoleón Bonaparte tenía sus objetivos principales. Primero, defender las invasiones extranjeras a Francia. Segundo, luego de detener las invasiones, ejecutar campañas en otros territorios para ocuparlos. Hay que recordar, detener las invasiones extranjeras. ¿Se acuerdan que ya hay países que se metieron en Tolón? Entonces Napoleón Bonaparte dijo, esos van a seguir avanzando al corazón de Francia. Yo los voy a detener y los voy a expulsar. Ese era el objetivo de Napoleón. Luego de detener las invasiones, me voy a ir a invadir otros territorios. Y fue a invadir Italia y fue a invadir Egipto. Ahora, lo más importante, ambición por llegar al poder de Francia. Lo logró cuando el 18 de Brumario de 1799, que corresponde al 9 de noviembre de 1799, dio un golpe de estado al directorio, llegando a proclamarse cónsul. Muchachos. Y el 11 de noviembre empieza su gobierno como cónsul. Y tomó el poder Napoleón Bonaparte, empezando el consulado en Francia. Otros datos complementarios, muchachos. Brumario es uno de los meses del calendario revolucionario. Jean-Paul Marat es un representante jacobino, ya que estaba de acuerdo con el gobierno del terror jacobino, Jean-Paul Marat, y fue asesinado por una girondina, una mujer girondina. Ustedes saben que los girondinos o girondinos eran enemigos de los jacobinos, y Jean-Paul Marat era un jacobino. Entonces fue asesinado por Charlotte Corday, una joven girondina. Maximilien Robespierre, ya les dije, ¿no? Líder del gobierno del terror. Igual, fue guillotinado el 28 de julio de 1794. Mató a guillotina y murió a guillotina. Ojo por ojo, diente por diente. A quien a hierro mata, a hierro muere. A quien a guillotina mata, a guillotina muere. Y así murió Maximilien Robespierre. Los termidorianos. Termidor es otro mes del calendario
republicana. ¿Y quiénes se llaman termidorianos? Los girondinos. ¿Por qué se llaman termidorianos? Porque en el mes del Termidor se alzaron en armas contra el gobierno del terror. Y un año después establecieron el fin de la convención y crearon la dictadura. O no, el directorio, perdón. Crearon el directorio. Ahora, muchachos, el Tratado de Campoformio fue firmado el 17 o 18 de octubre de 1797. Hay fechas ambiguas, ¿ya? El libro dice 18 y otros historiadores 17. Por Napoleón Bonaparte y el conde de Ludwig von Clovens como representantes de Francia y Austria. Es decir, aquí el ejército de Napoleón con el Tratado de Campoformio ponía fin a la guerra contra Francia, ejecutado por Austria. Otros datos: la conspiración de los iguales fue un fracasado movimiento revolucionario que tuvo lugar en 1796 durante la Revolución Francesa y que estuvo encabezado por François Babeuf. François Babeuf es el líder de la conspiración de los iguales. Otro dato: Olympe de Gouges es el seudónimo de Marie Jusset, ya el seudónimo de Marie Jusset, escritora, dramaturga, pamfletista y filósofa política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Esto tienen que agradecer las mujeres de hoy. ¿A quién? A Olympe de Gouges o a Marie Jusset, escritora, Jusset, ¿no? Jusset, Marie Jusset, escritora, dramaturga, pamfletista, que elaboró la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Emmanuel Joseph Sieyès fue segundo cónsul después de Napoleón y respaldado por la Constitución del año 8 del calendario republicano. ¿Ya? Constitución del año 8. Está relacionado con Emmanuel Joseph Sieyès porque la Constitución lo nombró como segundo cónsul después de Napoleón. Saint-Just o Saint-Just fue líder de los jacobinos y ejecutado en 1794. Los jacobinos fueron declarados una agrupación ilegal y terminaron por disolverse. Adiós Pampa Mía en 1794, todo jacobino. Si mataron por guillotina, también a ellos los mataron en la guillotina. Muchachos, aquí viene ahora un trabajo de extensión. Entiendan bien, lean bien, por favor. Yo no quiero que estén preguntando, ¿ya? Que se entienda clarito. Las prácticas de las páginas 32 y 33 del libro de hoy día son para investigar. Con el trabajo y con el video de ahora y con el libro y con otras fuentes, lo van a resolver dentro del plazo de una semana. Y presentarlo el jueves 4 de junio de 9 a 9:30 am por mi WhatsApp personal, ya ustedes saben. Hoy mismo van a resolver la práctica de la página número 34, hoy mismo, y presentarlo 5 minutos antes de que acaben las clases. Durante las clases se enviará en Word los mapas conceptuales que deben ir al cuaderno. Muchachos, espero que les haya gustado la clase de hoy y aparte de que les haya gustado o agradado, les sirva de mucho estos conocimientos y que amplíen el horizonte de sus saberes para poder enfrentarse mañana más tarde en la vida futura. Gracias, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase virtual.